Uno, dos, uno, dos, uno. Bueno, hermanos, gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar con ustedes, conociéndoles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor. Para nosotros es de mucho agrado. Oramos, hermanos, para que sea Dios que nos ayude y que nos dé la sabiduría para exponerla, como también recibir la palabra del Señor. Padre, muchas gracias en esta mañana que nos da la oportunidad, Señor, de estar en ti, eterno Señor. Gracias, Dios, porque te tenemos a ti. Gracias porque tú eres nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestro aliento, eterno Señor. A ti sea toda la honra y la gloria, Dios. Gracias por mis hermanos, hermanas que están hoy en este lugar dándose la cita, Dios, para poder adorarte a ti, poder exaltarte a ti, eterno Señor, poder sentarnos y poder, eterno Señor, adorarte a través de tu palabra, a través del escuchar, a través del vivir tu palabra, eterno Señor. Muchas gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos. Gracias por el pastor, eterno Señor, también que tuvo a bien, Señor, el poder comunicarse, el poder invitarme, Señor, para poder colaborar, Señor, con tu reino y tu obra, eterno Señor amado. A ti sea la honra y la gloria, eterno Señor del cielo. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra, danos sabiduría, danos el entendimiento necesario, Señor, la iluminación necesaria, para que mis hermanos puedan entender tu palabra y el enemigo no robe tu palabra y tu palabra pueda caer en corazones, Señor, donde tu palabra dice que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, eterno Dios. Bendito eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Colosenses capítulo 2, verso 6, verso 10. Quizás no estaremos exponiéndolo todo, pero estaremos viendo algunos detalles en particular. Antes de poder hablar del pasaje, usted recordará que la carta a los Colosenses es una carta cristológica. Es una carta que está enfocada. El tema es Cristo Jesús. De principio a fin, el tema es Cristo. Y la razón, el por qué Pablo escribe esta carta, usted recordará que Pablo no fundó esta iglesia de Colosas. Pablo estaba en un lugar, en una prisión, cuando escribe esta carta. Se cree que el pastor fundador de esta iglesia, que es Epafras, llega a visitar a Pablo informando del bienestar de lo que está pasando dentro de la iglesia, pero también informándole de alguna amenaza que hay, que está acechando la iglesia. Y hay dos amenazas que estaban ahí en ese tiempo, en el tiempo en que Pablo se toma el tiempo para escribir la carta, que amenazaban la fidelidad de los creyentes hacia Cristo. Y que el fin de estos dos peligros era robar la atención de los creyentes y llevarla hacia otro lugar en particular. Y tenía que ver con un grupo llamado los gnósticos, que no creían realmente en la divinidad de Cristo, que no creían que este Cristo que era hombre no podía ser Dios a la misma vez y poder ser hombre. Ellos dividían o separaban esta idea de que el Cristo divino lo dejó en el momento de la cruz y que solo fue el Jesús humano que quedó en la cruz. Pero por otro lado, el otro grupo que estaba atacando la iglesia era los judaizantes. Y usted recordará que el problema de los judaizantes dentro de la iglesia en el primer siglo era que ellos decían que sí es cierto que debemos de aceptar a Cristo, arrepentirnos y poder refugiarnos en él, pero agreguémosle. Y decían el hecho de poder guardar la ley y poder circuncidarnos. Ante estos dos males, el apóstol Pablo, sin conocer a los creyentes de Colosas, les escribe la carta con el fin de poder animarles, pero también con el fin de prevenirles, con el fin de que ellos sean guardados y que vivan únicamente para su Señor, para Cristo Jesús. Entonces, en el capítulo 2, verso 6, donde queremos llegar o tratar algunos asuntos en particular sobre esta idea de una vida cristocéntrica. Y es verdad, usted creo que nos identificamos al hecho de vivir en Honduras. Y al ver lo que pasa en este país, pues no nos deja de poner tristes. No nos deja
de golpear en nuestro corazón el hecho de cuánta situación se da en este país. Pero cuando venimos a las Escrituras, encontramos el consuelo idóneo. Y realmente, ¿qué es lo que necesita Honduras? ¿Qué es lo que necesita Honduras? ¿Un buen presidente? ¿Un buen Congreso? ¿Qué necesita Honduras realmente? No, Honduras necesita creyentes que vivan una vida cristocéntrica. Es lo que necesita Honduras. Iglesias cristocéntricas, creyentes, familias cristocéntricas. Eso necesita Honduras. Porque solamente Cristo, y lo que responde la carta a los Colosenses a una pregunta: ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Colosenses responde: Cristo. No necesitamos nada. En Cristo estamos completos. No necesitamos nada. Quiero que leamos entonces los versículos, 5 versículos. Dice así el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta es la idea que quiero que ustedes puedan estar meditando. ¿Cómo vivir una vida cristocéntrica? ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir una vida cristocéntrica? ¿Cómo este pasaje puede ayudarle a usted, a mí? ¿Cómo este pasaje puede ayudarnos a vivir una vida cristocéntrica? Bueno, hay 3 palabras que quiero que usted pueda quizás escribirlas o tenerlas en su mente para poder abordar el hecho de vivir una vida cristocéntrica. Hoy podemos ver cómo tener una vida cristocéntrica. Primero, a través de la exhortación. Del verso 6 al verso 7 hay una exhortación. Hay una exhortación dentro de la gramática que escribe el apóstol Pablo. El verso 6 se encuentra el primer imperativo. Es un verbo donde demanda realmente un sentido es una demanda, es una orden dada por Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, según la pluma del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas. Y en el verso 6 al verso 10 hay una exhortación que debe la iglesia obedecerla. Para vivir una vida cristocéntrica debe de obedecer el mandamiento que hay en el verso 6 al verso 7. Y la palabra en la que recae la mayor fuerza en el verso 6, vea lo que dice el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Este es el verbo principal de este párrafo. Esta es la idea y es la exhortación en la que recae la iglesia que debe de obedecer, andar en él. La otra palabra es la advertencia. Hay una advertencia en el verso 8. Si usted ve el verso 8, mirad, presten atención, es la idea. Tengan cuidado. Mirad que nadie os engañe. Y usted recordará que no solo los colosenses estaban en el peligro de ser engañados. Usted recordará que en el contexto de los días postreros, hablando de los días finales, la señal número 1, la que va a predominar, es el engaño. Entenderá entonces que aunque no estamos siendo atacados por los gnósticos o que no estamos siendo atacados por los judaizantes, pero el enemigo siempre ha tratado y tratará, y más en los días finales, de engañarnos a nosotros, de arrastrarnos, de quitar nuestra fidelidad, nuestra mirada en Cristo y llevarnos hacia otra dirección. Esto tiene que ver entonces con la segunda palabra, que tiene que ver con la advertencia. La tercera habla de las razones. ¿Por qué debo yo vivir una vida cristocéntrica? Verso 9 y verso 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el verso 9 está la primera razón. ¿Por qué usted y por qué yo puedo vivir una vida cristocéntrica? En el verso 10 encontramos 2 razones.
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En esta mañana quiero que miramos un poco más detallada el verso 6 y el verso 7, que tienen que ver con la obediencia a la exhortación. Para poder vivir una vida cristocéntrica debemos obedecer la exhortación que se nos hace, y la exhortación empieza de esta manera. Mira el verso 6. Por tanto, ve otra vez el verso. Ese por tanto tiene que ver con el contexto que ha dejado anteriormente el apóstol Pablo, de lo que ha escrito dentro de la carta, y ahora en base a lo que he dicho, es la idea de esa expresión, por tanto, en base a lo que yo he dicho. ¿Qué ha dicho Pablo en los versos anteriores? ¿Qué ha dicho el apóstol Pablo? Para nosotros es tan importante realmente el contexto en relación a lo que ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, recordará que es una carta cristológica. No, Pablo no está enseñando una clase cristológica, realmente está haciendo defensa de la fe y le está dando argumento a la iglesia para que se defienda ante los enemigos que están acechando la iglesia. Y desde el verso 15 de Colosenses 1:15, algunos creen que es un poema lo que hace el apóstol Pablo al darle a la iglesia en relación a quién es Cristo. Y desde el verso 15 hasta el verso 23, lo que presenta Pablo es sobre la supremacía de Cristo. Cristo está por encima de todo. Vea cómo dice el verso 15. Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, no hay nadie como Él en todo el universo. No hay nadie como Él. No hay nadie que se pueda igualar a Él. Él es la expresión, Él es la manera de poder ver a ese Dios que no lo podemos ver. Él es exactamente. Hablando de Cristo. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo el apóstol Pablo va a abordar en este párrafo sobre la persona maravillosa de Cristo Jesús. Expone realmente de una manera magistral sobre quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, qué es lo que demanda Cristo. Lo presenta de una manera magistral. Ahora, recuerda el contexto. Los colosenses estaban siendo engañados, estaban a punto, estaban ahí dentro de sus filas. Habían algunos que estaban queriendo engañar a los hermanos. Vea lo que dice el capítulo 2, verso 4, para que vea un indicio del engaño que existía. Y esto digo para que nadie que os engañe con palabras persuasivas. Pues habían algunos que estaban tratando de engañarles a los hermanos. Ahora, del verso 24 al verso 29, lo que hace el apóstol Pablo es exponer sobre el hecho de el impacto que produce la supremacía de Cristo en una persona para servir al ministerio. Cuando una persona es expuesta a la supremacía de Cristo, va a servir de esta manera en el ministerio. Y del verso 1 del capítulo 2 al verso 5 presenta el amor de alguien que ha sido expuesto a la supremacía de Cristo, de cuando ve a Cristo por encima de todo, que no hay nada ni nadie, que no hay nada que pueda asemejarse a lo que es realmente Cristo. Va a despertar un amor por la iglesia. Ahora, entonces ve el verso 6, por tanto, basado en lo que yo les estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, dice entonces el verso, basado en esto, sustenta la exhortación final a lo que Pablo le estaba diciendo en el verso anterior. Y basado en eso, entonces ellos, los creyentes, estaban acechando por los falsos maestros dentro de la congregación. Miren lo que dice el verso 4 otra vez, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El verso 8, mirad que nadie os engañe. Ellos estaban bajo el acecho de falsos maestros, queriendo seducirles para que ellos fueran engañados, de robar su fidelidad hacia Cristo, de dejar de que Cristo no sea supremo en ellos, poner a otros, bien ángeles, o bien otras creencias de los griegos en particular,
que rondaba en ese tiempo, pero querían divagar a los creyentes sobre la persona de Cristo. Ahora, ¿qué hace entonces para guardarles del engaño? ¿Qué hace entonces el apóstol Pablo para guardarles del engaño? Y eso es para nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos ser guardados de la hora en que estamos viviendo, de los tiempos finales, que la señal predominante dentro de lo que cabe va a ser el engaño? Hoy, hermanos, nos sorprende personas eminentes, personas que han escrito libros, personas que son conferencistas, aparecen, hermanos, negando la fe. Aparecen personas con creencias completamente distorsionadas de lo que la Escritura enseña en relación a su palabra. Entonces, ¿cómo hacer para poder mantener nuestra fidelidad? ¿Cómo hacer para poder mantenernos enfocados en la única persona a la cual debemos de mantener enfocados? El verso 6 entonces nos ayuda a poder concentrar nuestra mirada en este hecho. Por tanto, es en base a lo dicho anterior, Pablo entonces dice, vea la exhortación. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. La exhortación de estos dos pasajes esta es la idea principal de lo que recae en el verso 6, andad en él. Debemos de andar en él. Es un verbo que está en el tiempo presente y la idea es ahora andemos. No es que andemos en el tiempo pasado o andaremos en el tiempo futuro. No, la idea es que andemos hoy en él. Y esa expresión en él es un círculo de lugar. Es decir, que no nos salgamos de él. Que nuestras acciones, que nuestra vida esté enmarcada en él. Y esa palabra andar es una manera figurativa que el apóstol Pablo utiliza para poder describir la vida de un creyente que camina con Cristo. En el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos. Quiero que vaya al libro de Génesis, aunque en el hebreo utilice una palabra diferente, pero es la misma idea. En el capítulo 5, verso 24, vea lo que dice este pasaje. Génesis 5, 24. Vea lo que dice aquí. Y caminó ¿quién? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La idea es que él caminó de acuerdo o en armonía a la voluntad de Dios. Mire ahí mismo en el capítulo 6, verso 9. Hubo otro hombre del Antiguo Testamento que caminó. Dice, esta es la generación de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La idea realmente es que caminó a la par. Estaba haciendo lo que Dios continuamente quería que hiciese. Vivía en armonía a la voluntad del eterno Dios. Entonces en el Nuevo Testamento vemos esta misma idea de andar. Ahora andar en Cristo. Que no nos salgamos del círculo de Él, de Cristo. Es la idea. Andar en Él. Entonces, andar es un término conocido que se refiere a una conducta cotidiana. Pero en este contexto significa, ante todo, continuar creyendo la verdad acerca de Cristo sin titubear en Cristo. Es la caracterización de una vida cotidiana. Es decir, hermanos, nuestra vida debe estar caracterizada porque en nuestra vida cotidiana estamos apelando continuamente a cómo vivimos como creyentes, cómo negociamos, cómo trabajamos, cómo nos comportamos en la casa, con la familia, con el esposo, con la esposa, cómo nosotros estamos caminando en él, no solamente en él en la iglesia, no, en él, en lo cotidiano de nuestra vida, en la vida que nosotros andamos realmente de manera cotidiana, estamos realmente andando en él. Esta es la manera de poder vivir una vida cristocéntrica, andando en él. Que él sea realmente lo que nosotros decimos, yo respiro por él y para él.
Es como lo que dice también Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. 10:31 de Primera de Corintios. Dice así, hermanos, Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la idea. Esa es la manera de andar. Que andemos. Esto es lo que Pablo está queriendo que ellos anden. Y como dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo digo que yo permanezco en él, debo de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? En obediencia. Algunos imitan solo las partes externas, aparentemente dicen, ando peludo porque Cristo anduvo peludo, ando con sandalias porque Cristo anduvo con sandalias, ando con barba porque dice, ando porque Cristo anduvo con barba. Pero no es la idea. Perdón, hermanos. No es la idea, hermanos. La idea es andar como él anduvo en términos de obediencia. Fue obediente hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Fue humilde. Esta es la idea, que nosotros andemos en él. Que él pudo demostrar su amor a los suyos. Esta es la idea, que nosotros andemos en él. Que usted y yo podamos andar. Entonces la idea de Colosenses no se desvía, hagan que su vida, su caminar, su conducta continua en armonía con el hecho de que han ustedes aceptado a Cristo Jesús como lo que Él es. Este es exactamente lo que Él dice. Andad en Él, no simplemente con Él, o no simplemente en Él, no de ambulando de aquí para allá o buscando nuevas experiencias, no, es andar en Él. Es caminar a Él. Ahora, es claro, en el contexto, para poder andar con Él o andar en Él, yo tengo que conocerlo a Él. Tengo que conocerlo a Él. Y es lo que hace el apóstol Pablo en los versos anteriores, conocer, mostrarlo, quién es Él. Y qué impacto produce cuando usted y cuando yo podemos realmente verlo a Él, lo que Él es. Y esta es entonces la idea, la exhortación de vivir una vida cristocéntrica, andar en Él. Y esa expresión en el original enfatiza el hecho de en Él, a de vivir en Él, en unión con Cristo, en una atmósfera nueva y celestial. Ahora han de vivir para Cristo más bien que vivir para sus propias conveniencias. Esta expresión en Él es la que más se repite en la carta a los Efesios. En Él tiene que ver con el lugar que estamos en Él. Pero tiene que ver con esa manera de poder conducirnos con Él, que estamos andando con Él, que estamos tomándolo en cuenta en cada una de nuestras decisiones y que estamos siempre, continuo y constantemente razonando a la luz de lo que Él es, de lo que Él demanda, de lo que Él representa para nosotros. Es por esto que yo les digo, hermanos, ¿qué es lo que necesita Honduras realmente? Se cree, hermanos, que en Honduras ha crecido la iglesia evangélica. Pero alguien dijo que es lamentable lo que se puede ver dentro de lo que cabe la iglesia evangélica. Porque su crecimiento en términos de profundidad, dijo, no tiene pero ni un centímetro. Usted va a ver que la gente hoy en día con facilidad dice que es cristiana, pero con sus hechos niega lo que dice ser con sus palabras. Con su manera de comportarse niega lo que dice ser con lo que sus palabras dicen que es. En Honduras entonces necesitamos creyentes que vivan vidas cristocéntricas, matrimonios cristocéntricos, que anden en Él, familias que anden en Él, iglesias que anden en Él. Pues hoy tenemos un montón de iglesias, pero de ese montón de iglesias, hermanos, son muy pocas las que están andando en Él. Pues proclaman su propio Señor, sus propias prerrogativas, no las que Dios dice en su palabra. Entonces necesitamos otra vez el hecho de volver a andar en Él. Ahora, veo otra vez el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
Lo primero entonces que hace para poder reforzar el hecho de esta idea de andar en él, ¿cómo andamos? Bueno, según el texto dice la manera, según el evangelio. En el caso de los colosenses, ellos recibieron, ve lo que dice el verso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esta idea de recibirlo es que ellos lo recibieron en algún momento de la historia, una vez y para siempre. No es que estuvieron continuamente recibiéndolo. Una vez. Ahora, cuando dice que recibieron, de la manera que recibieron a Cristo, no es que ellos recibieron a Cristo, está hablando del mensaje que Epafras les enseñó a ellos. Está hablando del evangelio que les fue proclamado a ellos. Y no solamente proclamado, sino vivido por Epafras, que les modeló el evangelio mismo a ellos. De eso está hablando esta idea. Los colosenses habían recibido a Cristo por medio de la enseñanza de Epafras. Esto tiene que ver con el evangelio mismo, tanto doctrinal como prácticamente. Ahora ellos corrían el peligro y estaban bajo el acecho de apartarse de dichas doctrinas, y por eso Pablo les exhorta, confirmando la fe de ellos. Es como si el apóstol dijera: han comenzado bien, deben de terminar bien. Han comenzado bien, terminen bien. Comenzaron en el evangelio, terminen en el evangelio. Manténganse firmes, no dejen que los movimientos estén socavando o sacándolos. No deje eso. Manténgase en él. Manténgase firme. Habéis recibido, entonces mejor también puede traducir esa palabra, simplemente recibisteis una vez. En la historia de la predicación de Colosenses, ellos recibieron el evangelio. ¿Por qué? Por Epafras. Esto tiene que ver con nosotros, hermanos. Las iglesias de sana doctrina, hermano, no son vistas ante los movimientos que se dan hoy en día. No son vistas. Porque nuestro país, Honduras, tristemente ha sido cristianizado y no evangelizado. Y la gente se cree cristiana. Y consulta al brujo, al adivino, a a aquel, y se cree cristiana la gente. Pero no, Honduras no experimenta y no está realmente, hermanos, continuamente siendo expuesta. La gente hoy en día, hoy, el domingo principalmente, usted va a encontrar por toda la gente con Biblia. Pero cuando usted lo busca los días de semana, ¿dónde está? Ese es el asunto. Entonces, Pablo dice, bueno, no dejen el evangelio. Lo que han recibido realmente el evangelio, manténganse en él. Estén caminando de acuerdo a como ustedes lo recibieron. Ahora es oportuno que cada uno de nosotros somos responsables. A mí no me molesta, por lo menos en mi congregación ni en cualquier lugar que vaya, que usted tome nota y que diga: no, yo voy a ir a ver si lo que está predicando el pastor Carlos Moreno es de acuerdo a las escrituras. Porque hay algunos, entre comillas, ungidos, que les moleste, que les cuestione. No se trata de eso, porque usted también es responsable de cómo usted escucha el evangelio. Porque usted es responsable delante de Dios también de lo que usted está escuchando y de cómo usted está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. El evangelio que está recibiendo. Ve otra vez el texto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. No es que ellos recibieron a Cristo, no. Cristo ya estaba en el cielo, a la diestra de Dios Padre, cuando los colosas fueron alcanzadas. Pero lo que está diciendo Pablo, de la manera que han recibido el evangelio, anden en él. De lo que les han enseñado, recuerden la enseñanza apostólica, Cristo, anden en él. Esto es lo que Pablo está diciendo enfáticamente. Ahora, también dice el verso 6. En el original, esta expresión de Señor Jesucristo es de esta manera: Cristo Jesús el Señor. Y es interesante porque el apóstol Pablo lo que está haciendo es enfatizando dos cosas que los gnósticos rechazaban. Está por un lado enfatizando la humanidad de Cristo, pero por otro lado está enfatizando la divinidad de Cristo. Él es el Señor. Él es, vea lo que dice aquí como lo traduce Reina Valera, el Señor Jesucristo. Jesús, usted recordará que está hablando del hombre humano en términos de su misión. Cuando venía, Mateo 1:21, le llamarán su nombre Jesús, que significa que él va a salvar al pueblo de sus pecados.
Pero Cristo tiene la idea de ungido, de que Él es el ungido de parte de Dios. Pero cuando le agrega Adonai el hecho de Él es el Señor, lo que Pablo está diciendo, Él es Dios y Él es hombre. Y está enfatizando con el fin de remarcar en el contexto de la iglesia de que no sean engañados. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Entonces, indudablemente Pablo está enfatizando tanto la humanidad como la deidad de Cristo. Los gnósticos negaban esta realidad. Ahora el verso 7. ¿Cómo sabe usted, cómo sé yo que estamos andando en Cristo? Podemos autoengañarnos fácilmente. Hay pasajes en las Escrituras que hablan de personas que vivieron o vivirán autoengañados. Por ejemplo, Mateo 7:21 habla de un grupo de personas que llegarán ante la presencia de Dios que vivieron engañados por toda su vida. Usted recordará Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, conocían a este aparentemente en un sentido teórico, quién era aparentemente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace lo que mi Padre. Y sigue diciendo, porque en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo que, en tu nombre hicimos lo otro. Pero ¿qué dice el pasaje final en esta conclusión? Apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas estuvieron autoengañadas. Estuvieron engañadas. Entonces, ¿cómo sé yo, cómo sabe usted que estoy andando en él? El verso 7 entonces nos muestra 4 evidencias de una persona que está andando en Cristo Jesús. En el verso 7 se describen 4 verbos estas acciones realmente. Vean lo que dice el verso 7. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. 4 acciones. La primera, arraigados. Esto realmente tiene que ver en un lenguaje figurativo de manera de sembrar. Fuimos sembrados en él. Esta es la idea, arraigados. Y no nosotros aquí hacemos una acción, porque la idea del verbo aquí, arraigados, está en una voz pasiva, donde usted y yo no hacemos dicha acción, sino que la acción la hacen sobre nosotros. Estamos arraigados en él. Hemos sido sembrados en la idea. Pero ve otra vez, el verso 7, arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En él. Otra vez tiene que ver en una vida cristocéntrica. Tiene que ver que yo he sido sembrado en él. Ahora, interesante que el apóstol Pablo utiliza 2 palabras en este pasaje. Arraigados hablando de la siembra y sobreedificados hablando de la construcción. Vean lo que dice el verso, arraigados y sobreedificados en él. Primero, el arraigados es en un tiempo pasado un hecho determinado. Esta expresión metafórica de la agricultura, dice Pablo, en él, en algún momento, en el momento que nacimos de nuevo, fuimos arraigados, sembrados en él. Ahora, la acción de manera progresiva, vean lo que sigue diciendo en el verso 7, sobreedificados. Y ese está en un tiempo presente. Estamos siendo sobreedificados. Y aquí tiene que ver con el crecimiento de la vida espiritual del creyente. Estamos siendo sobreedificados. De manera paulatinamente, hermanos, usted y yo tenemos que estar creciendo. Tenemos que estar creciendo. Si estamos andando en él, hermanos, tendremos que crecer. Y cuando hablamos de crecer, no hablamos de estatura. Hablamos de madurez, hablamos de carácter. Hablamos de que entramos de una manera que no sabíamos nada sobre el asunto de una iglesia. Pero ahora hemos aprendido.
Ahora estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Porque entendemos que hemos sido salvados, ¿para qué? Para servir. Que Dios nos ha dotado con dones, ¿para qué? Para servir. Esto tiene que ver entonces con el crecimiento espiritual de la vida de un creyente. Si usted no está creciendo en su vida espiritual, es un síntoma, una señal de que usted no está andando en él. Es una clara señal de que yo no estoy andando en él. Porque las exhortaciones en el Nuevo Testamento son continuas hasta que sigamos creciendo. Mire segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Mira lo que dice segunda de Pedro 3, 18. Sobre este hecho de crecer. Yo se lo dice así, segunda de Pedro 3, 18. El apóstol concluye su carta y dice, antes bien, que dice crecer. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos de estar creciendo. ¿Andamos en Él? Bueno, eso significa que hemos sido plantados. Y si estamos plantados en Él, eso significa que estamos siendo sobreedificados. Estamos creciendo. El no crecer, hermanos, es sinónimo o indicio de apostasía en la vida de un creyente. ¿Qué es apostasía? En la definición como más es abandonar la fe, retratar, regresarse. Usted recordará que el escritor a Hebreos, en el capítulo 5, vaya a Hebreos, capítulo 5, hace una advertencia a su audiencia. Usted recordará que el tema de Hebreos es la superioridad de Cristo. Cristo está por encima de Moisés, de los ángeles, de los pactos del Antiguo Testamento. Cristo está por encima. ¿Cuál debería ser la reacción si Cristo está por encima? Bueno, es crecer. Vean lo que dice el verso 11 del capítulo 5 acerca de esto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12, porque debiendo ser ya maestro, ¿después de qué? De tanto tiempo. El escritor estaba esperando crecimiento, tenía necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra y habéis llegado a ser tales que tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que crecer. Esta es una señal de que yo estoy andando en él. Estoy leyendo la palabra de Dios, estoy orando, estoy congregándome. Es cierto, hermanos, que hay un montón de excusas perfectas hoy en día para no congregarse. Esto del COVID, yo no sé ustedes, pero en el caso de nosotros, el COVID ha venido a destapar realmente el corazón de muchos creyentes. Lo ha puesto en descubierto. Lo ha enfriado. Pero no es que nos reunamos. No fue que afectó que estuvimos no reuniéndonos presencialmente. No. Algo más pasó en el corazón. Que se anda en la calle para trabajar, se anda en la calle para hacer reuniones de aquí y de allá. Pero cuando se refiere a la iglesia, tiene miedo. Tiene miedo. Hermanos, la pandemia ha venido a demostrar muchas cosas en el corazón de nosotros como creyentes. Está claro, hermanos, que Dios que tiene la soberana voluntad sobre nuestras vidas, de que vamos a morir. Él sabrá el día y Él sabrá el momento y Él sabrá el cómo. Pero muchas veces, hermanos, como creyentes nos excusamos. Nos excusamos. Ponemos la excusa perfecta, es el pastor Leonidas. Y no queremos obedecer. Y este es un indicio de no estar caminando en él. No digo que no sea creyente, pero que no estamos andando en él. Porque tenemos que ser sobreedificados, edificados en él. El cual es un proceso continuo producido
Sobreedificados en él es un tiempo presente que indica un proceso continuo de construcción y desarrollo. El árbol adecuadamente arraigado producirá fruto apropiado, nutriéndose del terreno natural del alma que es Jesucristo. Pablo con frecuencia usaba estas metáforas para poder traer luz o claridad a la idea del creyente que entienda que ha sido sembrado y que un árbol es cierto que no va a dar fruto en el momento que lo plantó, pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento que ese árbol al ser plantado va a tener que dar fruto. Y es la figura que utiliza el Salmo 1, ¿está recordando? El Salmo 1 en los primeros 3 versículos nos introduce a este libro de los Salmos con el hombre bienaventurado y con el hombre que no es bienaventurado. ¿Y en qué radica la bienaventuranza? Usted recordará que la palabra bienaventurado significa doblemente feliz o felicísimo. Y mire lo que dice en los versos 1 al verso 3 del hombre bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores asentados, sino en contraste de negarse a amistades incorrectas, andar en camino incorrecto, a seguir una conducta incorrecta, sino en contraste, verso 2, sino que en la ley de ¿quién? De Yahweh, de Jehová se deleita, está su delicia en su ley, medita de día y de noche. ¿Cuál va a ser el resultado? Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la idea de Colosenses, arraigados en él, sobreedificados en él. Habrá un momento que, hermanos, que usted y yo tendremos que estar creciendo y ese anhelo, ese deseo. Como pastor le voy a decir que creo que pasamos, creo que como un año que no nos reunimos por internet. Pero yo pensé en mis adentros. Cuando anunciemos el día que nos vamos a reunir, la gente va a hacer una algarabía porque vamos a estar juntos. No, no fue así. Hasta el sol de hoy, muchos se quedaron. Y esto de la pandemia, hermano, no piense que va a ser la última. No. Esto va a acelerarse en el mundo. Los males que vienen al mundo, hermanos, son inexplicables. Lo que le espera a este mundo pecador ante la ira de este Dios santo es insoportable por nosotros. Pero en este momento que estamos, el enemigo está queriéndonos engañar. Y la manera de poder evadir o poder sobreponernos al engaño es andando en él. Y el resultado, ¿cómo sé entonces que estoy andando en él? Bueno, el verso 7, si volvemos a Colosenses, nos da entonces 4 evidencias de que nos muestra de que estamos andando en él. Primero, arraigados. Segundo, sobreedificados. Tercero, confirmados en vuestra fe. Este es un proceso continuo producido por Dios. Y cuando dice por la fe, la idea es que en el conjunto de la doctrina apostólica estoy siendo confirmado. Me aferro continuamente a eso. A eso. Estoy creyendo. No importa lo novedoso que aparezca. No importa lo que diga fulano, me engano. Yo leía los libros de un hombre llamado, ¿cómo se llama este hombre? Se me escapa el nombre. Josiah Harrison. Un hombre que escribió como unos 4 libros. Uno de ellos lo recomendó John MacArthur. El año antepasado apareció negando la fe. Y ahora él da tutoriales de cómo negar la fe. ¿Quién se imagina? No, hermano, se trata de permanecer en él. De que van a pasar los años, las décadas y todo lo que venga, circunstancias difíciles, pruebas, muerte, escasez y cuánta otra cosa. Pero vamos a estar en él. Porque lo que dice la evidencia sería que estoy confirmados en la fe. Me mantengo, esa expresión de la fe se puede entender como
una fe objetiva, las doctrinas acerca de Cristo. Y me mantengo aferrado a él. Y por eso en cualquier oportunidad que se dé dentro de la iglesia local de estudiar, vamos a estudiar. Porque yo necesito estar continuamente aprendiendo. Continuamente estarme aferrando a esta fe que ya nos fue dada a través de la palabra del eterno Dios. Pero también, mira lo que sigue diciendo en el verso 7. Otra manera de poder demostrar o evidenciar que estoy andando en él, vea lo que dice el verso 7 en la parte final, abundando. ¿En qué? En acciones de gracia. La actitud, abundando en gratitud es la idea. El creyente que está andando en él va a aprender a contentarse cual sea su situación. Cuando empezamos a quejarnos y a murmurar, es entonces que tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Realmente estoy andando en él? Y la doctrina que menos hoy en día se pone en práctica en la vida de nosotros es el contentamiento. Y siempre la gente está pensando en esto, que en lo otro, y ya quien no quiere esto, y quiere lo otro, quiere esto, quiere lo otro. Y no estamos diciendo que seamos conformistas, pero sí debemos de aprender a ser contentos. Y la doctrina del contentamiento nos va a llevar a ese sentido de abundar en acciones de gracia, el cual es un proceso continuo que produce también el hecho que la vida cristiana es una vida de agradecimiento a Dios por su gracia en Cristo, hermanos. Hay tanto por qué estarle agradeciendo al eterno Dios. Lo principal, el por qué agradecerle todos los días. Nosotros como creyentes, hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Ahora podemos entrar a su presencia confiadamente. Ahora no hay nada que nos pueda detener para entrar a su presencia. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido declarados justos e inocentes. No hay culpa delante de Dios en contra nuestra. Debemos vivir agradecidos y contentos, venir a la casa de oración, porque quiero adorar a este Dios que se ha apiadado de mí, siendo yo merecedor únicamente de la ira de Dios, porque Él es un Dios santo y lo he ofendido con mi pecado. Y lo que merezco realmente es que la tierra se abra y sea lanzado al mismo infierno. Pero gracias a la misericordia de Él, que ha mandado a su Hijo en respuesta a este gran dilema que hay. Y ha mandado a su Hijo, ¿para qué? Para que muera por usted y por mí. Yo debo de proceder hacia Él, en arrepentimiento, en fe, en gratitud, en adoración, en alabanza hacia Él. Pablo dice entonces que voy a demostrar que yo estoy andando en Él, que estoy obedeciendo el mandamiento de andar en Él, como teniendo abundante gratitud en mi corazón. ¿Cuán agradecido soy? ¿Cuán agradecido estoy siendo? A veces hasta ni para comer damos gracias. Pero este es realmente lo que Pablo dice. De esta manera dice que nosotros podemos vivir una vida centrada en el Evangelio. Conocer el Evangelio significa regocijarnos con gozo inexpresable. Miren el verso 12 del capítulo 2, del capítulo 1, perdón. Mire el apóstol Pablo que decía, con gozo, 1:12, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de darle gracias? Que nos hizo aptos, nos capacitó. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Es una razón del por qué tenemos que agradecerle. Y esta carta continuamente está haciendo esto, a vivir apropiadamente. Mira el verso 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad, y el verso 12, dando gracias al Padre. Esta es la idea, hermanos, que vivamos de esta manera. Mire el capítulo 3, verso 17. El apóstol Pablo incitando a Epafras y a la iglesia. 3:17.
y todo lo que hacéis, sea de palabra de ellos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Mira el capítulo 4, verso 3. En el verso 2, perseverad en la oración, velando en ello, ¿con qué? Con acciones de gracia. Abundando, hermanos. De esta manera nos vamos a dar cuenta que yo estoy andando en él, que estoy obedeciendo la exhortación de vivir una vida cristocéntrica es andando en él. Y me voy a dar cuenta porque mi actitud en mi corazón lo va a reflejar a través de la gratitud que yo esté viviendo con él. De todo lo que yo pueda hacer, de todo lo que yo pueda estar haciendo, todo lo que Dios me permita estar haciendo. Sea en mi casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en cualquier otro lugar. Pero vamos a tener que crecer y vamos a tener que obedecer el mandamiento de andar en él, de considerarlo a él en cada circunstancia que nosotros consideremos. Y cuando no estamos seguros, ¿realmente esto será la voluntad de Dios? Yo tendré que buscar la ayuda de los demás, el consejo de los demás. ¿Para qué? Para poder andar en él. Este es exactamente lo que necesitamos, hermanos. Andar, vivir en él. Entonces, todos estos participios expresan acción continua, un proceso marcado en la vida espiritual de un creyente que está andando en Cristo, que está llevando una vida cristocéntrica. Este es exactamente lo que revela. Y lo primero entonces para poder andar o poder vivir una vida cristocéntrica es obedeciendo la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Andar en él. Es andar en él, hermanos. Entonces, hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede usted vivir una vida cristocéntrica? En primer lugar, debemos de obedecer la exhortación dada a nosotros. Y la exhortación del verso 6 es andar en él. Debemos andar de manera continua y permanente en él. De esta manera vamos a vivir una vida cristocéntrica y los resultados serán una realidad en la vida de una persona que está andando en él. Entonces, hermanos, pensemos en nuestras propias vidas. Pensemos en cómo estamos viviendo hoy. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos viviendo una vida cristocéntrica? ¿Estoy andando en él realmente? ¿Estoy caminando con él en cada circunstancia de mi vida? Eso debemos de reflexionarlo. ¿Qué es lo que necesita nuestro país? Hermanos creyentes que cada día vivan en armonía a lo que él es. Eso necesita Dios. Y la solución, hermanos, de Honduras no está en los políticos. No. La solución de Honduras está en nosotros, la iglesia. Y cuando digo nosotros, no es que vamos a tomar el poder. No. No. Tenemos una herramienta que cambia el corazón del hombre, que es Cristo, el Evangelio mismo. Solo eso puede cambiar el corazón del hombre. No hay nada que cambie. Usted mire Europa con todo su dinero, ¿qué está haciendo? Volviéndose en contra de Dios. Estados Unidos con todo su potencial, con todo su dinero, ¿qué está haciendo? Volviéndose en contra de Dios. No es el dinero. No, es Cristo. Y lo que necesita nuestra nación es Cristo. Y lo que necesita nuestra nación es que cada día haya más iglesias cristocéntricas que estén andando en Cristo. Oramos, Padre, gracias en esta mañana, que nos da la oportunidad de exponer tu palabra sobre esto de una vida cristocéntrica. Señor, eres tú el Dios que nos conoce, el Dios que nos exhorta y nos anima a vivir una vida centrada en la persona maravillosa de Cristo. Dios, danos la fuerza para obedecer este mandamiento de andar en él. Ayúdanos a evaluarnos en nuestra manera de crecer, estamos creciendo, en nuestra actitud en el corazón de poder vivir agradecidos, primero con usted, por lo que es y por lo que ha hecho, y segundo, con las personas que están a nuestro alrededor, Dios. Por favor, Dios, tenga misericordia de nosotros y ayúdanos a poder proclamar su evangelio en esta nación de Honduras que tanto lo necesita. Pero ayúdanos a vivir el evangelio
en cada una de nuestras circunstancias, en cada uno de nuestros ambientes y de poder presentar a Cristo Jesús. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Dios. Gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, eterno Dios, por el pastor, por la familia pastoral. Dios, que seas tú operando en ellos, glorificándose en ellos, Dios, conforme a tu gran bondad, a tu gran amor y a tu gran misericordia, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén, hermanos. Mi hermano Gerson.